Ahí está. Buenísimo. Entonces, siguiendo con el tema de la nacionalidad de origen. Cuando nosotros hablamos de la nacionalidad originaria o nacionalidad de origen, es la que proviene del hecho mismo del nacimiento de una persona en un estado determinado. O sea, yo nací en Fernando de la Mora, por lo tanto soy de nacionalidad paraguaya. Mientras la nacionalidad adquirida es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad. Me mudo a España y por el transcurso de 10 años adopto la nacionalidad española. Sería esa. Entonces hay dos tipos de nacionalidad, la de origen y la adquirida. La de origen es donde naciste y la adquirida es la que por voluntad adquiriste también, ¿verdad? Los criterios para el otorgamiento de la nacionalidad son el vínculo territorial con el Estado que tuvo lugar, en que tuvo lugar el nacimiento y el vínculo sanguíneo o el lugar de nacimiento de los padres. Eso en cuanto para el otorgamiento de la nacionalidad, ¿verdad? En cuanto al vínculo territorial. Entonces, tiene que ver un poco dónde naciste, geográficamente hablando, y quiénes son tus padres. El ius soli y el ius sanguini, claro. Tu sangre y el suelo donde naciste. Eso en cuanto a la nacionalidad de origen y o originaria. Bueno, ahora, hablando del derecho a la nacionalidad. A ver un poco sin el PPT. ¿Esto? Esto es justamente lo que estábamos hablando, de los criterios para el otorgamiento de la nacionalidad, ¿verdad? El vínculo que tenés con el lugar, con el estado en el que naciste y el vínculo sanguíneo de nacimiento, ¿verdad? Si naciste en Suiza y tus padres son suizos, vos podés ser de nacionalidad suiza. No hay ningún problema, ¿verdad? Ese es el criterio legal que tiene Suiza para otorgar la nacionalidad a las personas que nazcan en ese país y que sean de hijos de connacionales. En Paraguay es distinto. Si naces en Paraguay, aunque tu padre sea marciano, sos paraguayo, ¿verdad? O sea, Paraguay tiene otro criterio a diferencia de Suiza. Esto a modo de ejemplo nomás, ¿verdad? Ahora, hablando del derecho a la nacionalidad, el artículo 15 dice de la Declaración de los Derechos Humanos, otorga a cada persona en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, el derecho a tener un vínculo legal con un Estado. O sea, todos tenemos derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni el derecho a cambiar, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. O sea, todos tenemos derecho a una nacionalidad y derecho a cambiar también la nacionalidad. Me acuerdo de esa película de La Terminal, ¿te acuerdas? Sí. Que el tipo se quedó sin nacionalidad. Con ella se tiene un sentido de identidad y protección de un Estado, así como muchos derechos civiles y políticos. La nacionalidad fue descrita como el derecho a tener derechos por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿verdad? Entonces, un poco el derecho a la nacionalidad es un derecho humano, ¿verdad? Derecho a que un Estado en cualquier momento te otorgue la nacionalidad, o también el derecho que tenés vos a cambiar de nacionalidad. La nacionalidad es el derecho a tener derechos. Eso es lo que dice un poco este Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿verdad? Me parece eso lo importante y lo relevante en esa parte. Ahora, hablando de la nacionalidad paraguaya. Esto ya es otra cosa. Dice, siguiendo con el programa, la Constitución Nacional del Paraguay establece en el artículo 146 la nacionalidad natural, dice, que son de nacionalidad paraguaya natural las personas nacidas en el territorio de la República, los hijos de madre o padre paraguayo, quienes hallándose uno o ambos al servicio de la República nazcan en el extranjero, y asimismo los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero cuando aquellos se radiquen en forma permanente. Los infantes de padres ignorados recogidos en el territorio de la República también tienen derecho a la nacionalidad
natural. O sea, de eso estamos hablando. En el primer caso, las personas nacidas en el territorio paraguayo puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nacimos en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, somos paraguayos. Los hijos de madre o padre paraguayo quienes hallándose en servicio fuera, o sea, nazcan en el extranjero, es el caso de Paraguayo Cuba. Su papá estaba en Washington cumpliendo una misión militar, pero él es hijo de paraguayos. Nació en Washington, pero tiene el derecho a la ciudadanía, porque es hijo de paraguayos, aunque haya nacido en el extranjero. Así lo dice nuestra ley, ¿verdad? Los hijos de madre o padre paraguayos que nacieron en el extranjero, cuando aquellos se radiquen en forma permanente, también tienen derecho a la nacionalidad. Y los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República, también tienen derecho a la nacionalidad. Por su parte, dice el artículo 147, establece sobre la no privación de la nacionalidad natural. Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar voluntariamente a ella. Esto está alineado con lo que establece la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a una nacionalidad y también tenemos derecho a renunciar a esa nacionalidad. En cuanto a la nacionalidad múltiple, el artículo 149 prescribe: podrá ser admitida mediante tratado internacional o por reciprocidad de rango constitucional entre los estados del natural de origen y el de adopción. O sea, eventualmente nuestra ley puede admitir la existencia de una nacionalidad múltiple. Yo puedo ser paraguayo, italiano y francés. No hay ningún problema siempre que un tratado o por reciprocidad eventualmente constitucional se admita el estado de origen y el estado de adopción admitan la nacionalidad múltiple, se puede dar el caso, ¿verdad? Eso esto respecto a la nacionalidad paraguaya. Ahora, hablando de la pérdida de la nacionalidad. Dice página 335. La pérdida de la nacionalidad originaria generalmente se produce por la adquisición efectiva de una nacionalidad extranjera, para lo que se tiene en cuenta fundamentalmente la voluntad del individuo que puede renunciar a ella, tal lo establecido en el 147. O sea, si yo vivo en México por 30 años, entonces yo puedo renunciar a mi nacionalidad paraguaya y adquirir solo la nacionalidad mexicana, por ejemplo, ¿verdad? Siempre que la ley mexicana me lo permita. Al respecto, dice la ley reglamentaria en su artículo 8 establece que la nacionalidad paraguaya natural solo podrá perderse en caso de renuncia expresa y voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la persona renunciante fuere menor, realizará la renuncia por intermedio de su representante legal. La persona que no haya renunciado en la forma prevista será considerada como paraguaya natural para todos los efectos legales, cuando la ley del país en el cual el interesado desea adquirir nacionalidad exige la renuncia previa. Dicho requerimiento deberá demostrarse en forma previa a la aceptación de la renuncia. Una vez aceptada la renuncia, la misma se comunicará al Departamento de Identificación de la Policía dependiente del Ministerio del Interior y a la Dirección del Registro de Estado Civil dependiente del Ministerio de Justicia. O sea, uno a través de la renuncia expresa y voluntaria puede solicitar esta figura de la pérdida de la nacionalidad. Se puede hacer. La ley y el derecho humano o un derecho humano así lo permiten, ¿verdad? Ok, ahora hablando de la expatriación. ¿Qué es la expatriación? Se aplica cuando por una ley interna un Estado prescribe que se extinguirá la nacionalidad de los connacionales que se radiquen en otro país. Eso es expatriar. Se entiende también como su renuncia o abandono que realiza una persona de su nacionalidad o de la población de ciudadanía en otro país, que sea incompatible con su país de origen. En la actualidad, dice, la expatriación se da por iniciativa de profesionales, individualmente o como parte de desplazamiento de empresas que se radican en otro país,
y por lo general está vinculada a determinadas ventajas de orden impositivo o financiero. Puede también un individuo adquirir otra nacionalidad perdiendo la originaria por sustitución. O sea, yo era paraguayo y pierdo mi nacionalidad porque adquiero la nacionalidad americana. Puede darse eso también por sustitución. O por opción, cuando la persona al nacer adquiere dos nacionalidades cumpliendo los requisitos exigidos por los demás países que les permiten cumplir, que le permiten, al cumplir la mayoría de edad, optar entre ambas nacionalidades. La Carta Magna del Paraguay, con respecto a la pérdida de la nacionalidad, establece en el 150: los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la República por más de 3 años, declarada judicialmente, o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. A eso es a lo que llamamos la expatriación, ¿verdad? Cuando se extingue la nacionalidad de una persona que radica en otro país. O sea, yo soy paraguayo, esto le pasó a mi hermana, por ejemplo, ¿verdad? Ella fue expatriada, ¿verdad? Vive en otro país por más de 20 años, entonces ella, por la acción del tiempo, pierde en este caso su nacionalidad paraguaya porque adopta otra, ¿verdad? Esa es la figura de la expatriación. Ahora, hablando de la readquisición, dice: los requisitos para la recuperación o readquisición de la nacionalidad son determinados por la norma de cada estado. O sea, cada estado puede arreglar cómo se da esta figura de la readquisición, pero teniéndose en cuenta la voluntad de la persona. Generalmente los requisitos consisten en el regreso al país de origen con la intención de no volver ya a la patria adoptiva y un determinado periodo de residencia en el país de origen, con intención de que ella sea permanente. Entonces, yo puedo readquirir mi nacionalidad volviendo y demostrando voluntariamente la intención de no volver a la patria que me adoptó, ¿verdad? Y quedándome en la patria de origen por un periodo determinado, ¿verdad? Con la intención de que sea permanente. O sea, si mi hermana quiere volver a ser paraguaya, tiene que venir a Paraguay, quedarse durante un tiempo con la intención de que sea permanente para readquirir su nacionalidad. La Constitución del Paraguay establece por ley que se determinarán las normas en los casos de adquisición, readquisición y opción de la nacionalidad, y le atribuye al Poder Judicial la competencia exclusiva en estos casos. Entonces, ¿quién decide sobre estos casos de adquisición, readquisición o opción? Es el Poder Judicial. Ok, entonces, recapitulando. Hablamos de la nacionalidad paraguaya. En el artículo 196 dice que las personas que nacen en territorio de Paraguay son de nacionalidad natural. Los hijos de madre o padres paraguayos que estén cumpliendo un servicio para el Paraguay y que nazcan fuera del Paraguay son considerados de nacionalidad natural, ¿verdad? Son algunos de los casos previstos en la Constitución. También el 147 habla de la no privación de la nacionalidad natural. O sea, ningún paraguayo va a ser privado de su nacionalidad, pero puede renunciar voluntariamente a la nacionalidad. Eso es importante mencionar. O sea, uno tiene derecho a adquirir, como también tiene derecho a renunciar voluntariamente, la renuncia. Esos son temas importantes, por lo menos en cuanto a la nacionalidad. Después el libro habla de la doble o múltiple nacionalidad. Dice: la doble nacionalidad se presenta cuando un solo individuo posee vínculos jurídicos de nacionalidad con dos estados diferentes, que puede darse por diferentes causas, siendo las principales: la adquisición originaria, en el caso de que una persona nazca en el territorio de un estado y se rija por el ius soli, o sea, naciste en Paraguay, sos paraguayo, y uno o ambos padres son nacionales de un estado distinto que se rija por el ius sanguíneo. O sea, el caso de paraguayo cubas, ¿verdad?
Paraguayo Cubas nace en Washington, pero es de padres y madres paraguayos que están al servicio de la República. Entonces, por el ius sanguini, Paraguayo Cubas es paraguayo, es de nacionalidad paraguaya, porque si bien nació fuera del territorio, es de padres paraguayos que estaban al servicio de la República. Y también es americano por el ius soli, porque nació en suelo americano. Entonces, ahí en este caso, Paraguayo Cubas tiene una doble nacionalidad. O sea, es un ejemplo nomás que doy, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de otro caso que es de la adquisición derivativa, que es la que se origina en un acto distinto al nacimiento, por la adquisición de otra nacionalidad distinta a la de origen, y la adquisición por convenio entre dos o más estados. También puede darse esta adquisición derivada. O sea, hay un convenio por el cual, aparte de ser paraguayo, adquirir otra nacionalidad también. Puede darse esta figura. Generalmente se trata de instrumentos bilaterales, dice, que permiten a los nacionales de cada uno de los estados partes la adquisición voluntaria de la nacionalidad del otro sin renunciar a su nacionalidad de origen. O sea, es como que Paraguay y Brasil firmen un tratado por el cual todo ciudadano paraguayo, toda persona nacida en suelo paraguayo, también puede ser de nacionalidad brasilera. Entonces, esa es la adquisición derivada. Por un lado, naciste en Paraguay, sos de nacionalidad paraguaya, pero mediante el tratado que Paraguay celebra con Brasil, también podés ser de nacionalidad brasilera. Es otra forma de adquirir doble o múltiple nacionalidad. Pueden presentarse situaciones de múltiple nacionalidad también, cuando una sola persona, iure soli, coinciden los derechos del ius sanguinis por sus padres de distinta nacionalidad. O sea, yo tengo una madre suiza y tengo un padre alemán. En Suiza la ley dice que si sos de padre suizo, también sos suizo. Y en Alemania dice que si sos de madre alemana, también sos alemán. Pero vos naciste en Paraguay. Entonces, si sucede el caso, por haber nacido en Paraguay, por el ius soli, sos paraguayo. Pero como la ley suiza dice que si sos de padre suizo, aunque haya nacido fuera de Suiza, sos suizo, entonces también sos suizo. Y como la ley alemana dice, por el ius sanguini, que si sos de madre alemana, aunque haya nacido fuera del territorio alemán, sos de nacionalidad alemana, también sos alemán. Entonces, puede darse este caso, ¿verdad?, de la nacionalidad múltiple bajo esta circunstancia. Es bastante especial, pero puede pasar. Yo no le conozco a nadie que tenga triple nacionalidad. Bueno, la Constitución Nacional del Paraguay establece que la nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional o por reciprocidad de rango constitucional entre los estados del natural, de origen y el de adopción. Eso entonces en cuanto a la doble o la múltiple nacionalidad. O sea, existe esta figura, está prevista en la Constitución eventualmente, ¿verdad? Y siempre que haya una reciprocidad o un tratado. Ok. La apatridia. Así creo que se pronuncia, ¿verdad? Apatridia. ¿Qué es la apatridia? La Convención del año 54 sobre el Estatuto de los Apátridas los caracteriza como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún estado. Esto es lo que pasó en esa película, La Terminal, ¿verdad? La República de Cracovia, ¿verdad? Que desapareció porque no sé qué cosa. Entonces el tipo se quedó sin nacionalidad, se quedó en el aeropuerto, ¿verdad? Conforme a su legislación, también denominados apátridas de iure. Una segunda categoría es la apátrida de facto, cuando no disfruta de iguales derechos que los demás ciudadanos de su país, como por ejemplo, cuando su país no le otorga un pasaporte o le impide el regreso. Esto es lo que pasó en la época de mi general, ¿verdad? Los apátridas. Era paraguayo, pero no podía regresar a Paraguay. Eso es de facto, ¿verdad? De hecho. Pero existe la figura del apátrida de iure, ¿verdad? Que es cuando no sos reconocido como
nacional de ningún estado. No tenés ninguna nacionalidad, ningún estado te otorga derechos o la figura de nacional de ese estado. Esa es una apátrida, ¿verdad? O sea, cuando no tenés cuando careces de nacionalidad. Exacto, eso es una apátrida, ¿verdad? No sé, ponerle que no sé dónde es lo que tenés que nacer para que sea una patria. Naciste en el océano y no sé, ¿verdad? No sé de quién, hijo de quién, de qué país sos, porque sos ahí, ¿verdad? Una patria. Ningún estado te reconoce, se hunde el barco donde naciste y te quedaste en el medio del océano y sobreviviste, ¿verdad? Ningún estado te reconoció. En la historia se observa a grupos que llegaron a la situación de apátrida o apatridia, como aquellas poblaciones kurdas que se trasladaron a Siria tras la disolución del Imperio Otomano. Claro, desapareció el imperio y los kurdos se quedaron sin nacionalidad, ¿verdad? Los palestinos en gran cantidad durante las revueltas de la creación del Estado de Israel y los cientos de miles de tártaros de Crimea, o sea, ¿cómo se llama? En este país ahora que está ahí, en Ucrania, al regresar a Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética. Son algunos ejemplos en la historia de apátridas, ¿verdad? La apatridia fue reconocida por primera vez como un problema mundial a inicios del siglo XX y según el propio Alto Comisionado para los Refugiados, ¿verdad? Es difícil contar con datos exactos y fidedignos sobre el número de personas apátridas por las dificultades, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es el concepto de apatridia, ¿verdad? La apátrida es que ningún estado le reconoce nacionalidad. Esa es la figura de la apatridia, ¿verdad? Ok. Ahora, hablando de las personas jurídicas, de la nacionalidad de las personas jurídicas. Existen grandes diferencias entre la nacionalidad de los individuos y la de las personas jurídicas. O sea, una cosa es la nacionalidad de persona física, otra es de persona jurídica. Utilizándose el término nacionalidad para designar el vínculo entre una sociedad o compañía y un estado determinado. En el caso de las personas del derecho público, la determinación de la nacionalidad no presenta dificultades, como por ejemplo una municipalidad al tener la nacionalidad del estado al que pertenece. Claro, la municipalidad de Fernando de la Mora es correspondiente a Paraguay. Las dificultades se encuentran en los casos de las personas jurídicas privadas, existiendo diversos criterios al respecto. Amazon, Facebook, ¿de qué nacionalidad lo que son? ¿Cuáles son los criterios al respecto? La del domicilio de la sede social donde se ejerce la dirección de la sociedad. No sé, las oficinas, la casa matriz de Instagram, ¿dónde es lo que está? ¿Verdad? Ese es un criterio para saber de qué nacionalidad lo que es la persona privada, la persona jurídica, perdón, en el ámbito privado. B, el control efectivo de la sociedad, o sea, la nacionalidad de la mayoría de los accionistas. Son algunos de los criterios que se manejan para poder entender de qué nacionalidad lo que es la persona jurídica en el ámbito privado. Cuando hablamos de gobernación, de municipalidad, que son personas del derecho público, no hay ningún problema, porque está lo dentro del país, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Instagram, Facebook, Amazon, entonces hay criterios que dicen no. Y bueno, donde tiene su casa matriz, Itaú, por ejemplo. Itaú, ¿dónde está su oficina matriz? Está en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, Itaú es originaria o de nacionalidad brasilera. Amazon tiene su casa matriz en Nueva York, por decirte, ¿verdad? Aunque tiene presencia en todo el mundo, su casa matriz está en Nueva York y por eso se considera que es estadounidense la empresa. O Zara, ¿verdad? Que la mayoría de sus accionistas son todos españoles. Entonces se considera que la empresa, como la mayoría de las acciones son de españoles, la empresa también es española. Entonces, son algunos de los criterios para entender la nacionalidad de las personas jurídicas. Ahora, protección diplomática. Pregunta nomás. Se me va comprendiendo, se va entendiendo en el desarrollo. O me estoy yendo, o me voy como pedo y no.
No es tan difícil, si tipo se va más o menos entendiendo, ¿verdad? El concepto. Bueno, la protección diplomática. Está en el programa, ¿verdad? Para no hacer mal. Dice, la protección diplomática es una institución del derecho internacional. Constituye una función clásica del Estado de derecho y un deber de proteger a sus nacionales en un país extranjero. La Convención de Viena, nuevamente, hay millones de convenciones de Viena, contempla esta función que será ejercida dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Dicha protección consiste en la acción que ejerce un Estado ante otro en el reclamo del cumplimiento del derecho internacional en relación a sus nacionales. O sea, Paraguay no puede, un policía paraguayo no puede ir, por ejemplo, a detenerla a un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos de América. Hay leyes que regulan ese tipo de cosas. Como esa película que vimos que los brasileños no le querían detener al porque era paraguayo, ¿te acuerdas? Claro, exacto. Hace poco vimos, hay una serie muy interesante, si quieren ver en Netflix, la de N del Crimen se llama, ¿verdad? Claro, donde policías brasileños no quieren detenerlo a un paraguayo y ellos están en Paraguay, ¿verdad? Ahí hay problemas, ¿verdad? En el caso de no alcanzar, dicha protección consiste en la acción que ejerce un Estado ante otro, en el reclamo del cumplimiento del derecho internacional en relación a su nacional. O sea, es Estados Unidos reclamando la protección de sus connacionales que están dentro del suelo paraguayo. En el caso de no alcanzar resultados satisfactorios, la protección diplomática ejercida por un Estado puede entablar una acción ante un tribunal internacional. O sea, si se va un comisario paraguayo a entrar en la embajada de Estados Unidos y llevarle preso al embajador, eventualmente Estados Unidos puede establecer una acción ante el tribunal internacional en contra de Paraguay, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene la potestad de protegerle a su ciudadano que está en suelo paraguayo cuando ese ciudadano es de carácter diplomático o con rango diplomático, ¿verdad? La obligación del Estado a ejercer dicho derecho es objeto de mandato constitucional en algunos casos, como los de Portugal y de República Popular de China. Las personas Las personas jurídicas, especialmente las sociedades mercantiles, están expuestas a necesitar de la protección diplomática, ya que también pueden ser víctimas de una violación del derecho internacional. Entonces, la protección diplomática está consagrada dentro del derecho internacional e incluso dentro de muchas constituciones nacionales, ¿verdad? Como la de Portugal o como la de China. Es una prerrogativa, es una facultad de otros países proteger los intereses de sus connacionales que residan en otro territorio y tengan rango diplomático. O también es la potestad de los países proteger a las empresas privadas que están en otros países a través justamente de la protección diplomática, ¿verdad? O sea, es una prerrogativa que tienen los países de hacerlo, ¿verdad? Hace poco sucedió en Ecuador, en la embajada de México. Sí, justamente, ¿verdad? En la embajada de México está en Ecuador, ¿verdad? Entraron en Ecuador, no sé qué hicieron y México retiró, creo, su embajador y le denunció. Una crisis general. Sí, una crisis. O lo que pasó en Inglaterra, ¿verdad? Cuando invadieron la embajada de Ecuador en Inglaterra y le retiraron a Julian Assange, ¿verdad? Que era este famoso divulgador de Wikileaks, ¿verdad? Entonces, son casos en donde el derecho o la protección diplomática tiene un efecto y Paraguay no puede ir a invadir nomás la embajada de Estados Unidos porque sí. O sea, Estados Unidos tiene el derecho a denunciar y a proteger a sus conciudadanos que residen en el exterior, ¿verdad? Sobre eso un poco habla la protección diplomática. Ahora, cuando hablamos de expropiaciones y nacionalizaciones, el tema de las expropiaciones, dice, ha sido objeto de controversias en décadas recientes. Esto ha llevado a los estados a suscribir acuerdos en los que se incluye el compromiso entre los signatarios de no tomar directa o indirectamente medidas de expropiación, nacionalización u otra
de similar efecto que pueda afectar a inversionistas de otra parte y que permitan el pago de compensaciones adecuadas sobre las expropiaciones. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. Había varios bancos españoles, franceses, bancos americanos. ¿Y qué hizo en un momento dado Hugo Chávez? Nacionalizó el banco. O sea, expropió el banco, le quitó a los accionistas americanos, a los españoles y nacionalizó el banco. Entonces, cuando hablamos de las expropiaciones y de las nacionalizaciones, Paraguay suscribe acuerdos, tratados con diversos países para que esos países para que los inversionistas de esos países tengan seguridad jurídica de que puedan venir a invertir acá y que Paraguay no le va a expropiar o nacionalizar sus empresas. O sea, si viene acá, no sé, por decir nomás, ¿verdad? Viene el fabricante de BMW a poner su casa matriz, a fabricar acá 2 millones de autos por mes o por año, es una inversión enorme. Entonces ellos tienen que tener la seguridad jurídica de que Paraguay no va a nacionalizar o no le va a expropiar esa empresa. Entonces, un poco sobre eso habla las expropiaciones y nacionalizaciones, ¿verdad? Es una protección que acuerdan los países para los inversionistas, ¿verdad? Que vengan desde otro país a fomentar la industria, por ejemplo, ¿verdad? Se encuentra reconocido el derecho de los estados de expropiar o nacionalizar la propiedad extranjera con fines de utilidad pública. Esto pasó en el Ecuador también, ¿verdad? Cuando las grandes petroleras explotaban el suelo, pero se llevaban todo el dinero. Entonces Ecuador nacionaliza y el dinero deja de ir afuera y queda en el país y se aprovechan mejor los recursos que genera ese propio país, ¿verdad? Es así como en algunos países se expropian empresas extranjeras o se transfieren al Estado actividades de un determinado sector de la economía, como compañía de explotación de petróleo, justamente, ¿verdad? Servicio de electricidad, bancos, gas, entre otros. O sea, si viene una empresa acá, no sé, americana, a llevar todo el oro a Estados Unidos y nos deja sin nada, Paraguay se está viendo afectado en sus intereses. Entonces Paraguay puede eventualmente nacionalizar, expropiar, siempre pagando un precio justo para que los recursos queden en el país, ¿verdad? De eso un poco habla la figura de la expropiación y de la nacionalización, siempre bajo el argumento de la utilidad pública, ¿verdad? La expropiación antes mencionada, dice, la expropiación antes mencionada es una cesión forzada de una propiedad y estará a cargo de autoridad competente conforme a un régimen legal establecido. O sea, la figura de la expropiación existe y está reglamentada en la ley. Tiene un procedimiento fijado en la ley. La misma conlleva el pago de una indemnización a manera de compensación. O sea, no es que yo te quito nomás la empresa, tengo que pagarte un precio justo por esa empresa que te estoy quitando, por esa venta forzada. Cabe distinguir la expropiación directa de la indirecta. La expropiación indirecta está constituida por una determinación del Estado que priva a una persona del aprovechamiento de su propiedad, invocando regulaciones fundadas en la protección de interés general, el medio ambiente, la salud, entre otros. La expropiación que no produce un cambio en la titularidad del dominio del bien expropiado. A diferencia de esta, en la expropiación directa se priva a una persona de la titularidad del bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Eso es en cuanto a la expropiación. Conceptualmente hablando es quitarle la propiedad y pagarle un precio justo. Eso es expropiación. En cambio, la nacionalización se aplica al conjunto de determinada actividad económica y busca reformar la estructura económica de un Estado. Algunos autores afirman que en la nacionalización no es justiciable, en cambio la expropiación es una medida justiciable en el caso, dice, de faltas en el debido proceso. Hasta puede ser sancionada con la nulidad. En contrapartida, otros sostienen que se trata de un acto administrativo o legislativo que debe ser justiciable o revisable, ya que en el caso contrario implicaría
que un acto puede ser válido a pesar de ser arbitrario. Entonces, vemos un poco las figuras, ¿verdad?, de la expropiación y de la nacionalización, ¿verdad? Ok. Eso, ahora un poco. Nuestro programa. Entonces ya vimos ya la nacionalidad, algunas nociones, el concepto, la evolución histórica, la nacionalidad de origen ya vimos, la adquisición ya vimos, el derecho ya vimos, la nacionalidad paraguaya ya vimos, la pérdida, la requisición ya vimos, la doble, la múltiple, la apatridia, la nacionalidad de la persona jurídica ya vimos, la protección diplomática ya vimos, hasta acá vimos. Ahí. Ahora vamos a ver los convenios de garantía e inversión. Dice, la inversión extranjera conlleva numerosos riesgos. La protección a la inversión extranjera cubre, entre otros, el derecho a recibir el mismo tratamiento que a los inversores nacionales. El derecho a la libre transferencia de beneficios es el derecho a recibir indemnización en caso de expropiación, incluida la expropiación indirecta, y el derecho a recibir el tratamiento ofrecido a inversionistas originarios de países bajo la cláusula de la nación más favorecida. O sea, cuando hablamos de convenios de garantías a la inversión, lo que quiero decir es que la ley va a prever el mismo tratamiento para un inversor nacional que para un inversor extranjero. Para la ley paraguaya o el Estado en general no va a hacer una discriminación y le va a tratar más duramente al inversor extranjero que al paraguayo. O sea, vamos a tratarle igual. Sobre eso un poco hablan los convenios de garantías a la inversión, ¿verdad? Es más que nada seguridad jurídica. En virtud de esta cláusula dice, una parte, la que otorga, se obliga a conceder a la otra, la parte beneficiaria, un trato no menos favorable que el que se confiere al tercero de la misma naturaleza, más favorecido. O sea, tratarle igual al inversor paraguayo que al inversor extranjero. No le trates peor, tratarle igual. El Paraguay ha suscrito numerosos acuerdos bilaterales en materia de promoción y protección recíproca de las inversiones, ¿verdad? Y da ahí un ejemplo, ¿verdad? El acuerdo suscrito en el año 94 con el Perú, donde se establece la posibilidad de recurrir al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. Entonces, es como que Paraguay le dice, no hay problema, vamos a darte toda la seguridad jurídica, vamos a convenir que en caso de controversia acudamos a este estamento para la resolución de nuestros conflictos. O sea, va a haber igualdad de oportunidades y un criterio lo más imparcial posible, ¿verdad? Eso en cuanto a los convenios y las garantías a la inversión. Ahora, hablando de los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Dice, son los individuos considerados no nacionales por el estado en el que se encuentren domiciliados o como transeúnte, es decir, que no poseen la nacionalidad de ese país. O sea, si yo me voy a vacacionar a Florianópolis, en Brasil, o para el estado brasilero, yo soy un extranjero. Eso es lo relevante ahí, ¿verdad? En cuanto a la evolución histórica de esta figura, en la antigüedad el extranjero era considerado enemigo y se le denegaba todo derecho. ¿Se acuerdan de Roma? En Atenas se creó una jurisdicción especial para el extranjero y en Roma se permitía a los extranjeros ciertos derechos en sus relaciones privadas, excluyendo el ius civile. Claro, en Roma pues el ius civile era para los romanos y después estaba el ius gentium, que era el derecho de gente, que era para los peregrinos. Tenían luego su pretor peregrino y los ciudadanos tenían su pretor urbano, ¿verdad? O sea, tenían los diferentes instancias jurídicas, ¿verdad? O sea, que es un antecedente de lo que hoy conocemos como extranjero. Más adelante dice, al establecer las tribus bárbaras que invadieron Roma, rigió el imperio germánico, una ley única sin distinguir razas ni procedencias. O sea, con la caída del imperio romano y la ascensión del sacro imperio romano germánico, esa diferenciación se acabó.
En su época, los señores feudales aplicaron estatutos y costumbres locales excluyendo cualquier otra ley. La Revolución Francesa reconoció derechos al hombre haciendo abstracción de su nacionalidad. O sea, sin importar de qué nacionalidad seas, tenés derechos. Y más tarde, con los grandes movimientos migratorios, el vínculo de la nacionalidad dejó de ser inflexible. O sea, antes los extranjeros no tenían derechos. Hoy los extranjeros tienen el mismo derecho que cualquier otra persona. O sea, si yo me voy a Brasil, tengo derecho a la vida, derecho al trabajo, nadie me va a denegar mis derechos. O sea, hoy ese criterio ya es, vamos a decir, de alcance mundial. O sea, ya no es que me vaya a un país y no tengo ningún tipo de derecho, sino que el derecho siempre me asiste, esté donde esté, ¿verdad? Por más que no sea reconocido como nacional de ese país. Ahora, hablando del régimen de pasaportes. ¿Qué específicos son los temas que tocan? El pasaporte es el documento que el Estado emite a sus nacionales. Es como una suerte de cédula internacional el pasaporte. Y extranjeros, en el marco de las normas aplicables que les habilita a ejercer el derecho de salir y regresar al territorio o de otro Estado, sujeto a las condiciones que establezca dicho Estado. O sea, la dirección de identificaciones me emite un pasaporte, que es el documento o es el permiso eventualmente que me da el Estado para poder yo circular fuera del país, siempre y cuando mi país de destino me permita ingresar o el país de destino me permita ingresar, ¿verdad? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, aprobado por el Paraguay por Ley 5/92, dispone en su artículo 12 que toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio, y que nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país, ¿verdad? Esto porque obviamente en época de dictadura a muchos se les negó la posibilidad de ingresar, los famosos exiliados, ¿verdad? Pero bueno, el régimen de pasaportes existe, ¿verdad? Es ese derecho que te habilita a salir y regresar al territorio, en las condiciones naturalmente que el Estado establezca para eso. Hasta hace poco, por ejemplo, si no tenías tus impuestos al día, no te podían dar pasaporte. Cumplimiento. Claro, ¿verdad? Entonces era una exigencia tener al día los impuestos para poder acceder al pasaporte. Creo que eso se derogó o se va a derogar, ¿verdad? Porque no te pueden hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo es una exigencia de la ley. Ahora vamos a ver la expulsión. Esto ocurre mucho con esos narcos brasileros, eso que se le encuentra acá y se le tira otra vez a Brasil para que se vaya y se le juzgue allá. A Pavão, por ejemplo, se le expulsó, ¿verdad? Estaba preso, cierto, pero salí nomás ya acá. Mejor es llevarle el problema a donde viene nomás. ¿Para qué va a tener problema en tu casa? En relación a la expulsión, dice el Estado tiene facultades de expulsar o deportar de su territorio a un extranjero, justificadamente. Esta chica que agarró y quemó la bandera, no sé qué, en el palacio, ahí en el Panteón, expulsada. Las normas humanitarias deben ser observadas. O sea, no le podés tampoco tirar una carretilla, ¿verdad? No, tenés que llevarle dignamente. Así como el acceso a la ley local por el extranjero. El derecho internacional no permite la expulsión colectiva de extranjeros. La Convención Americana de los Derechos Humanos señala que el extranjero que se halle legalmente en el territorio del Estado, parte de la Convención, solo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. O sea, si la ley prevé la expulsión mediante la comisión de un hecho punible, por ejemplo, si sos extranjero, ok. Si la ley te permite, podés hacer. Si la ley no te permite, no podés hacer. La Corte Europea de Derechos del Hombre es de la misma posición. Una expulsión arbitraria haría incurrir en responsabilidad internacional al Estado que adopte tal medida. O sea, Paraguay no le puede expulsar nomás así porque así a, no sé, a un ciudadano libanés porque es libanés. Tiene que haber una causal prevista en la ley para que pueda eventualmente invocarse la figura de la expulsión. Siempre una figura para los extranjeros, ¿verdad? Vale aclarar.
El salvoconducto. Acá ya estamos. Se trata de un documento otorgado por motivos diversos, caducidad o carencia de documento de viaje. Venció mi pasaporte, venció mi cédula y estoy en otro país. Por las oficinas consulares para permitir a un connacional el regreso al país cuando por alguna razón justificada no cuente con un pasaporte válido en el momento de iniciar el viaje. Claro, justo venció mi pasaporte estando en Estados Unidos, no puedo salir, entonces me dan un salvoconducto para que pueda salir. Generalmente tiene una validez de 30 días desde su emisión y sirve para un solo viaje de retorno al país de origen del portador. También es otorgado en caso de asilo. Claro, hay una guerra en Paraguay, me escapé al Brasil, no tengo cédula, no tengo pasaporte, me dan un salvoconducto. Entonces, salvoconducto es una suerte de documento que ante una irregularidad en tu documentación te permite un viaje de retorno a tu país para que puedas salir. La extradición. Este sí que es el larguillo. Vamos a mirar. La extradición es el acto por el cual un Estado entrega a un inculpado judicial a otro Estado, reclamado por los tribunales de justicia de este último. La palabra proviene del latín ex fuera y traditio entrega, extradición. Claro, le están buscando a Yacarepó en esta. Esto pasó mucho, si vieron la serie Narcos, ¿verdad? Estados Unidos celebra un acuerdo con Colombia por la cual Colombia puede, o Estados Unidos puede requerir a colombianos que hayan cometido hechos punibles, por ejemplo, como el tráfico de drogas o el lavado de dinero a través de bancos americanos. Entonces Estados Unidos requiere a Pablo Escobar para juzgarlo en las cortes americanas. Entonces celebran un tratado de extradición por la cual Colombia le captura a Pablo Escobar, lo extradita a Estados Unidos para que sea juzgado por una corte interamericana, una corte americana en acuerdo con lo establecido en el tratado de 1990. No sé, estoy inventando algo, ¿verdad? Siguiendo con el concepto, se considera la extradición un instituto jurídico que responde a la cooperación entre los estados, de tal manera a que los delitos no queden impunes. Cada estado regula los aspectos formales y de fondo de la extradición. La extradición es más que nada un acuerdo, basándose en los aspectos de fondo, en tratados internacionales y en principios reconocidos por el derecho. Los estados no están obligados a conceder la extradición, salvo la existencia de un tratado de extradición bilateral. Pero generalmente son acuerdos, pero también pueden ser a través de tratados, ¿verdad? O sea, yo te entrego a Yacarepó y tráeme acá a Pavón. Más o menos así es, ¿verdad? Es una suerte de reciprocidad. Los elementos concurrentes en un acto de extradición están constituidos por un delito cometido en la jurisdicción de un estado. O sea, vino Pavón a matarle a 100 paraguayos en Paraguay, con un procedimiento penal iniciado o una persona ya condenada a cierta pena. La fuga de dicha persona hacia otro estado, una solicitud planteada por el estado con jurisdicción para juzgar a la persona fugada. O sea, cambio el ejemplo. Pavão quemó una cárcel en Brasil y se escapó al Paraguay. Entonces, bajo esa figura, Brasil puede solicitar, si es que Pavão es capturado en Paraguay, la extradición de Pavão al Brasil para que sea juzgado por los hechos punibles que cometió en el Brasil, ¿verdad? Más o menos esa es la figura. La fuga de dicha persona hacia otro estado, una solicitud planteada por el estado con jurisdicción para juzgar a la persona fugada y un procedimiento que ofrezca todas las garantías legales para establecer la pertinencia de la solicitud de entrega. O sea, eso se requiere para que pueda darse un procedimiento, ¿verdad? Tiene que haber un proceso penal iniciado o una condena, ¿verdad? Tiene que darse la figura de la fuga del condenado o del enjuiciado o del imputado a otro estado, ¿verdad? Para que pueda configurarse la figura de la extradición,
una solicitud que plantea el Estado que tiene la jurisdicción de poder juzgarla a esa persona, ¿verdad? Y el procedimiento que le dé a esa persona las garantías de que la extradición se va a realizar acorde a lo que establece el tratado o el acuerdo, siempre respetando los principios del derecho internacional. O sea, más allá de que Pavón... Señor, ¿qué pasó? Ya no estamos en las diapositivas. No, yo estoy haciendo el libro. Pero acá hay algo, acá habla de la extradición, justamente, ¿verdad? Acá te digo. La imputación, dice, es lo primero, ¿verdad? O sea, si yo pretendo extraditar o pedir la extradición de alguien, yo tengo que haberle imputado, juzgado o condenado a esa persona por la comisión de un hecho punible acá en Paraguay. Suponiendo que haya sido así, ¿verdad? La persona tuvo que haberse fugado al Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Paraguay entonces tiene que solicitar al Brasil, ¿verdad? Una vez que sea capturada la persona en ese territorio, que sea extraditada al Paraguay a través de un acuerdo o a través de un tratado, siempre respetando las garantías de esa extradición, ¿verdad? Que están previstas en la ley y en el derecho internacional también, ¿verdad? Siempre respetando las garantías de esa persona. O sea, eso es lo que se requiere como elementos concurrentes en un acto de extradición. Después, bueno, eso es referente a la extradición, así conceptualmente hablando, ¿verdad? Sin entrar, porque el libro te pone algunos ejemplos y qué sé yo, algunos comentarios en los que no quiero entrar por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Ahora, hablando de la protección de los refugiados, de la protección de las minorías nacionales. Dice, ¿qué es la minoría nacional? Es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros son nacionales del estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes al resto de la población y manifiestan, aunque solo sean implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión, su idioma. Ningún estado escapa al fenómeno de las minorías. O sea, en Paraguay, la población de los, no sé, de los ayoreos, de los payaguáes, de los guaraníes, de los, ¿verdad? Son paraguayos de nacionalidad paraguaya, pero tienen una cultura, religión, prácticas, costumbres distintas. Son una minoría realmente. Entonces, la ley debe proteger la preservación de esas minorías, su cultura, sus tradiciones, y es así en efecto, ¿verdad? La Declaración de las Naciones Unidas del 92 sobre las minorías dice, los Estados miembros dispone que los Estados miembros las protejan. No existe una definición internacional convenida respecto a qué grupos constituyen minorías. Solamente se habla en términos generales, ¿verdad? Esto se debe a la diversidad de situaciones que éstas enfrentan, como vivir juntas en zonas definidas o dispersas por todo el país, algunas con sentimientos de historia e identidad colectivas, otras solo con nociones de su patrimonio cultural. Estas minorías requieren de la protección del Estado, en el que se encuentran por medio de disposiciones jurídicas que les amparen sus derechos y libertades en el marco de los derechos humanos. No sé, podremos hablar de las colonias de japoneses, de los indígenas que viven en Paraguay, que nacieron en Paraguay, pero que provienen de otra cultura. O sea, esas son las minorías de repente que vemos, ¿verdad? Minorías de nacionales. Son japoneses que nacieron en Paraguay, pero que eran de padres japoneses, ¿verdad? Que tienen sus colonias, los indígenas mismos, ¿verdad? Son algunos ejemplos de minorías nacionales. La protección internacional de los refugiados. A ver, dice, debe resaltarse que aun cuando no todos los estados son signatarios de los instrumentos internacionales
sobre la protección de los refugiados. Sin embargo, los principios generales del derecho se aplican universalmente. Países como Pakistán, que todavía no es parte de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, siguen acogiendo un alto número de refugiados y respetan los principios del derecho internacional sobre los mismos. En especial, el principio de no refoulement, dice, no devolución. O sea, creo que está en francés, ¿verdad? Pero el principio es que si entró en Pakistán en calidad de refugiado, no le voy a expulsar. Vamos a cuidarle, por algo entró, ¿verdad? Perdón. Este principio, norma de Ius Cogens, ¿se acuerdan? Ius Cogens, esa norma imperativa, eso se llama Ius Cogens, oficialmente reconocido en la referida convención, surge de la memoria internacional colectiva del fracaso de las naciones durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, en la Segunda Guerra Mundial pues, hubo esta masiva migración de personas, ¿verdad? Que escapaban de la guerra. Y si las personas se están escapando de Argentina para venir a Paraguay, ¿cómo el Paraguay le va a echar a toda esa gente que se está escapando? O lo que pasó en Venezuela, un desastre en Venezuela, y venían los venezolanos. No le puede poner el Estado paraguayo expulsar a esa gente. Entonces, son una de las normas del derecho internacional, el principio de no refoulement, ¿verdad? De la no devolución. Hoy en día se aplica el principio para proteger de la expulsión a personas que se han concedido el asilo o el refugio. El mismo es de carácter absoluto, no admite excepciones ni derogación y también cubre a la persona de la extradición, abarcando además el no rechazo en frontera. Entonces, sobre eso hablamos cuando mencionamos de la protección internacional de los refugiados. Seguramente a esto se acogieron Aaron y Martí, ¿verdad? Se fueron a Brasil, tipo como refugiados, supuestamente como perseguidos políticos, cuando en realidad son grandes criminales, ¿verdad? Pero bueno, es así. Ahora, hablando del régimen de los refugiados, dice, los estados parte de dichos instrumentos se comprometen a aplicar sus disposiciones bajo el principio internacional de la buena fe, para dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. La Convención constituyó un avance en el derecho internacional al contener una definición general al término refugiado. Incorpora el referido principio de no devolución, que es el que mencionamos con el ejemplo de Pakistán, ¿verdad? Acuerda un nivel mínimo de trato a los refugiados, incluyendo los derechos fundamentales que les asisten y los deberes de los mismos con respecto al país de refugio. La emisión de documentos de identidad de viaje, la extensión de las condiciones de refugiado a la familia y el reconocimiento de derechos adquiridos por matrimonio en el país de origen y otros, y exhorta a los estados a que cooperen, ¿verdad? Para cumplir sus funciones y faciliten los trabajos de supervisión de la aplicación de la convención. Eso en cuanto al régimen de los refugiados. Creo que alguien levantó la mano. Son las fechas tan diferentes del PPT y el libro. ¿En serio, mi rey? A ver un poco. ¿Qué fecha yo mencioné, mi rey? Ahí está el libro, porque el PPT está otra fecha. ¿Y qué fecha dice en el PPT? 50. Ah, del 50. Ah, sí, tenés razón, che. Mi amor. Sí, porque la convención es del 51 y acá dice del 50. El libro. Vamos a tomar lo que dice el libro nomás por las dudas, ¿verdad? Pero el régimen es ese, ¿verdad? Y justamente la convención habla sobre ese avance de proteger los derechos mínimos de estas personas, ¿verdad? No devolverles, sino que acogerles, darles un documento de identidad transitoria, acogerle a la familia, reconocerle derechos como el matrimonio, que son derechos adquiridos en su país de origen, ¿verdad? Cooperar un poco y facilitar
la aplicación de la Convención para la protección de estas personas y la garantía de sus derechos fundamentales, ¿verdad? Sobre eso trata un poco el régimen de los refugiados. Voy a pasar a un punto que considero que es importante, voy a saltar un punto y vamos a ir al derecho de asilo. Esto me parece muy importante. El asilo territorial, el refugio y el asilo diplomático son instituciones del derecho internacional. Son tres: el asilo territorial, el refugio y el asilo diplomático. Son tres instituciones del derecho internacional que comparten elementos, pero también tienen diferencias. Asiste a toda persona el derecho de solicitar y recibir asilo en el territorio extranjero, en caso de persecución, conforme a la normativa de cada estado y los acuerdos internacionales. O sea, yo si soy perseguido por el Paraguay, puedo pedir asilo, por ejemplo, en la Argentina. El derecho de asilo se encuentra consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos. El tema de debate y objeto de estudios es tanto el significado como la naturaleza y el alcance del asilo. Algunos tratadistas, consideran que la diferencia entre refugio y asilo resulta clara e indiscutida. El primero, o sea, el refugio, guarda relación exclusiva con el concepto desarrollado en el ámbito de la ONU, mientras que el segundo es propio de la institución latinoamericana en sus dos formas, territorial o diplomático. Entonces, cuando hablamos de refugiados, vamos a referirnos a el concepto que desarrolló la ONU, ¿verdad? Del refugiado. Y cuando hablamos del asilado, vamos a referirnos a la institución latinoamericana, ¿verdad? A la OEA, que utiliza más que nada el término asilado, ¿verdad? El refugio, la ONU; el asilo, la OEA. Más o menos esa es la diferencia entre ambas características, ¿verdad? Uno es un término que utiliza la ONU y el otro es un término que utiliza el sistema latinoamericano. Dice, el sistema interamericano, al usar la expresión asilado, se está refiriendo a la admisión al territorio de un Estado y a la protección que se le reconoce. En el sistema universal, dicha terminología guarda relación simplemente con la admisión o el ingreso de una persona al territorio de un Estado, hasta tanto se decide si cumple con las condiciones que le permitan acceder al estatuto de refugiado. Y ahora vamos a hablar de los dos tipos de asilo, que esto es lo central acá en este punto. El asilo diplomático y el asilo territorial. Vamos a ver un poco si está eso en el... Ahí está. El asilo diplomático es el otorgado en la sede de una misión diplomática. Entonces yo estoy en Afganistán y me voy a la embajada de Paraguay que está en Afganistán y pido asilo diplomático, por ejemplo. Dice, es el otorgado en la sede de una misión diplomática, un buque de guerra o una aeronave militar, a una persona objeto de persecución por delitos políticos. El asilo no puede concederse en oficinas consulares. Al producirse la concesión del asilo, la misión diplomática en cuestión comunica a las autoridades del país sede y solicita el salvoconducto para que el asilado pueda abandonar el país. El salvoconducto generalmente es otorgado, pero se dan casos en que las autoridades requeridas no acceden a su expedición, invocando causas que justificarían dicha actitud. Entonces el asilo diplomático es cuando, no sé, yo estoy en Pakistán y soy un perseguido político de Pakistán, pero yo soy paraguayo. Me voy a la embajada paraguaya, pido asilo ahí y que me traigan a Paraguay, ¿verdad? Más o menos esa es la figura del asilo diplomático, ¿verdad? Siempre en la sede de una misión diplomática, o sea, en una embajada. Cuando hablamos del asilo territorial, es aquel que un Estado brinda en su propio territorio a una persona que se considera perseguida por motivos políticos, ideológicos, raciales o de otro tipo.
Es lo que hicieron a Ronnie Martí. Se escaparon del Paraguay y pidieron asilo territorial. Se fueron a Brasil y el Brasil les protegió. En ese caso, ¿verdad? No es una embajada del Brasil y se fueron al consulado de Brasil. Se fueron, cruzaron la frontera y pidieron al gobierno asilo. Ese es el asilo territorial. Bueno, ahora hablando justamente de este asilo territorial en la ONU. Dice, el 14 de diciembre del 67, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una declaración sobre el asilo territorial que, entre otros fundamentos, toma en cuenta los propósitos proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para expresar que en el caso de persecución de toda persona, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Y reconoce la Asamblea General que su otorgamiento por un Estado a personas que tengan derecho a invocar el artículo 14 es un acto pacífico y humanitario y como tal no puede ser considerado inamistoso por ningún Estado. Entonces, los Estados tienen de cierta manera la obligación de otorgar asilo territorial. O sea, si yo soy perseguido en Paraguay, me van a matar políticamente hablando, me están buscando, me están persiguiendo la policía, yo no hice nada, no tengo garantía en este país, me voy y pido asilo territorial en la Argentina, que me puede ofrecer garantías, derechos, la garantía mínima de mis derechos fundamentales, ¿verdad? La presunción de la inocencia, el derecho a la vida, etcétera, 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 ¿verdad? Que son derechos fundamentales. Entonces, sobre eso un poco habla el asilo territorial en la ONU, ¿verdad? El Paraguay y el derecho de asilo. Último punto. En el artículo 43 de la Constitución dice, el Paraguay reconoce el derecho del asilo territorial y diplomático. O sea, los dos tipos de asilo reconoce el Paraguay. A toda persona perseguida por motivos o delitos políticos o por delitos comunes conexos, así como por sus opiniones o por sus creencias. Las autoridades deberán otorgar de inmediato la documentación personal y el correspondiente salvoconducto. Ningún asilado político será trasladado compulsivamente al país cuyas autoridades lo persiguen. O sea, si se escapa, no sé, Evo Morales, que creo que pasó luego esto, si se escapa Evo Morales de Bolivia a Paraguay, Paraguay no le puede devolver a Bolivia, no, tiene que darle un documento, tiene que garantizar el cumplimiento de sus derechos, ¿verdad? El Paraguay es parte de convenciones en el marco de la OEA, la Convención sobre Asilo de La Habana, la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, del Tratado de Asilo y Refugio Político de Montevideo. O sea, es parte de varias convenciones respecto al tema del asilo, ¿verdad? Y reitero, porque acá lo importante son dos figuras, el asilo territorial y el asilo diplomático, ¿verdad? Cuando yo soy perseguido en Paraguay, y siento que mis derechos van a ser vulnerados, me quieren matar, me están buscando, me quieren encarcelar, no hice nada, me están persiguiendo por mis ideas. Entonces Argentina tiene la obligación de recibirme, protegerme y garantizar mis derechos básicos. Ese es el asilo territorial. Ahora, si yo estoy en Pakistán de vacaciones y me están persiguiendo por N motivo, entonces yo puedo ir a la embajada de Paraguay o a la embajada de otro país a pedir asilo diplomático para que esa sede diplomática me otorgue un salvoconducto y me devuelva a mi país de origen, ¿verdad? Es una protección que establece las Naciones Unidas y el sistema interamericano para la protección de los derechos fundamentales de las personas que sean perseguidas por sus creencias, por sus ideas, por delitos comunes, etcétera, 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 ¿verdad? Que vayan o procesos que vayan a afectar su integridad. Lo que hizo a Ronnie Martí, en boca palabra, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos esta unidad, no sé qué unidad es, 14, 15.
Ok. Nos queda, a ver. Protección internacional de los derechos humanos. Bueno, acá sí ya quiero ser más específico. No quiero tocar los conceptos centrales nomás en la unidad. Ok. Estas unidades, como se dan cuenta, no hay un tema que razonar así como tal. Es leer y entender nomás más o menos qué quiere decir, ¿verdad? En el punto número 1 habla de la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Habla de algunos antecedentes, ¿verdad? Podemos decir que toda persona tiene derecho a un cierto estatuto jurídico, toda persona tiene derecho a gozar de ciertas garantías, ¿verdad? Por ser persona humana, sujeto de derechos, ¿verdad? Y según dice Mariño Menéndez, el derecho a la vida, la integridad física, la moral, el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, son derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Derecho a una personalidad jurídica propia, ¿verdad? El derecho a ser oído. Estos derechos son el núcleo, el estándar mínimo válido universalmente para toda persona humana e inderogable en cualquier circunstancia. Un poco sobre eso hablamos cuando nos referimos a los derechos humanos, ¿verdad? La defensa y la protección de los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Y cada estado o todos los estados o el derecho internacional en sí se preocupa en velar por el efectivo o por la efectiva cumplimiento de estos derechos, ¿verdad? Eso en cuanto al punto 1 de esta unidad. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de los derechos humanos? Porque ahora vimos los antecedentes. Vamos a ver los orígenes. Esto se remonta a Grecia, en la antigua Grecia, y surgieron con el derecho natural de los hombres. Eso un poco es el antecedente más remoto, ¿verdad? Se da como ejemplo clásico el de la literatura griega, cuando Creón reprocha a Antígona el haber dado entierro a su hermano pese a estarle prohibido. Y ella replica que había actuado conforme a las leyes no escritas e inmutables de los cielos. O sea, ella no podía darle entierro a su hermano según la ley, pero ella argumenta o arguye un derecho superior, ¿verdad? El derecho natural de los inmutable de los cielos, ¿verdad? Y es como el primer antecedente de lo que hoy conocemos como derechos humanos, ¿verdad? También se menciona como otro antecedente el texto escrito, dice, en la escritura del cuneiforme titulado Espejo para príncipes y atribuido a Caos Iskanda, el príncipe de Gurgan en la India, que vivió en el año 1082. Y se refiere al respecto a determinados derechos de los súbditos como parte de los deberes del gobernante con su pueblo. O sea, él dice que los súbditos tienen derechos que el gobernante tiene que respetar, ¿verdad? Esos son algunos antecedentes respecto de los derechos humanos. Después hablamos también del cristianismo. Sentó las bases para el reconocimiento de la igualdad de los seres humanos al considerar a todos hijos de Dios. Es una forma de decir que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? En el siglo X se establecen instituciones políticas que se reunían en las denominadas cortes con la participación de representantes de los municipios y diputados de la burguesía en los fueros de León, dictado por las Cortes en el año 1188, y se limitaba al poder del rey y se instituía en la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad. O sea, ya en el siglo XII ya se veían cortes que velaban por el cumplimiento de estos derechos básicos, ¿verdad? Para evitar que el rey, en este caso que el señor feudal, vaya a avanzar sobre estos derechos, ¿verdad? El domicilio, el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera.
son algunos antecedentes de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Pero ya más cerca vemos otros instrumentos que marcaron hitos, dice, en la evolución de los derechos humanos. Fueron la Carta Magna de Inglaterra en 1215, la Ley de Habeas Corpus del Parlamento inglés de 1679, los Estatutos de Oxford también, la Declaración de los Derechos de 1689, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Son las primeras manifestaciones ya más concretas de derechos humanos, ¿verdad? Pero ya hablando de nuestra era propiamente, la Declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, constituye otro hito sobre los derechos del ser humano al proclamar como la libertad de expresión y de asociación el derecho a la seguridad económica y a un trabajo digno como algunos derechos fundamentales, ¿verdad? En diversos documentos, la ONU consagra el derecho de los hombres y de los pueblos, ¿verdad? En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se suscribe en Bogotá en 1948, y en Europa se aprueba en 1949, la Comisión Europea de los Derechos del Hombre. Un poco son estos los antecedentes, ¿verdad? O los orígenes de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Vamos desde el siglo X, ¿verdad? Inclusive antes, ¿verdad? De la antigua Grecia a 1944, ¿verdad? Que son un poco entre todo ese espacio de tiempo, en distintas épocas se fueron ratificando ciertos derechos fundamentales del hombre. Eso en cuanto a los orígenes de los derechos humanos. ¿Y qué? ¿Quieres que le ayude? No le trajeron. ¿Está bien? Reina va a buscarle. Está mejor. Bueno, ahora, en el punto número 3 nos pide hablar del sistema internacional y sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, la primera labor en el marco de las Naciones Unidas sobre la normativa referente a los derechos humanos fue llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos en 1946. Fue la primera. Esa fue una primera labor normativa. Ya vamos a hacer leyes permanentes referidas a los derechos humanos. 1946. A la comisión integrada entonces por 18 estados como órgano subsidiario de la ECOSOC. ¿Se acuerdan de este Consejo Económico y Social, ECOSOC, ¿verdad? Se le encomendó la elaboración de un índice de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, que se convirtió más tarde en la Declaración Universal de los Derechos mediante una resolución de la Asamblea General en 1948. Entonces, un poco el sistema de Declaración Universal de los Derechos Humanos nace en el año 1948 de la mano de este órgano subsidiario, la ECOSOC, ¿verdad? El Consejo Económico y Social. Eleanor Roosevelt, que creo que ha de ser, no sé, la señora de Franklin, presidió la Comisión de Derechos Humanos, habiendo cumplido un papel determinante en la aprobación de la Declaración Universal, que es el primer instrumento completo de carácter mundial proclamado por la Organización Internacional. O sea, el primer documento que va a proclamar la ONU es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, juntamente con la Carta Magna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de la Independencia de Norteamérica, se inscriben como centros en la lucha por la libertad y la dignidad humana. Son como máximas históricas, ¿verdad? Del hombre, ¿verdad?
La Declaración Universal se basa en el principio de que los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a cada persona. Bueno, eso en cuanto al sistema, ¿verdad? ¿Y cuáles son los derechos que se proclaman? Derechos civiles, políticos, por ejemplo, derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, del trato cruel, inhumano o degradante, al no ser sujeto a arresto, detención o exilio arbitrarios, derecho a recibir un juicio imparcial, la presunción de la inocencia, o sea, todos estos se reconocen como derechos básicos y fundamentales, ¿verdad? Como derechos humanos. En otro articulado se reconoce el derecho al trabajo, al descanso, a la educación, a tomar parte de la vida cultural, no a tomar, sino a tomar parte de la vida cultural, entre otros. Yo pensé que tomar ya era un derecho humano. La declaración no creaba órganos de protección y era considerada por los estados como una expresión de deseos, sin fuerza jurídica obligatoria. Los principios fundamentales de derechos humanos contenidos en la declaración adquieren progresivamente la forma de obligaciones para los estados a través de ¿qué? De las convenciones internacionales que creaban órganos y mecanismos de protección. O sea, la declaración nace como una, justamente, declaración de intenciones que se fue articulando a través de distintos organismos subsidiarios que se encargaron de velar por el cumplimiento de esa declaración de intenciones, ¿verdad? Esa es la forma. Sin embargo, dice, Wergenthal afirma que con el transcurrir del tiempo la declaración ha sufrido una transformación, ya que actualmente pocos juristas negarían que ella es un instrumento normativo que establece por lo menos ciertas obligaciones legales para los estados. O sea, hoy tenemos que decir que por fuerza de la costumbre la Declaración de los Derechos Humanos es una norma ya. No podemos decir lo contrario. Pero en el inicio, allá por el 48, no era una norma, sino que era una declaración de intenciones, que con el transcurso del tiempo, a través de que los órganos especializados, subsidiarios, empezaron a garantizar, ¿verdad? A través de la costumbre internacional, esto se volvió norma. Hoy nadie puede decir lo contrario. Eso en cuanto un poco los orígenes al sistema internacional, ¿verdad? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, hablando ahora de los pactos internacionales de derechos humanos. Vamos a ver un poco. Bueno, acá habla de pactos económicos, sociales, los derechos reconocidos, que son los derechos laborales, la seguridad social, la vida familiar, un nivel de vida adecuado, ¿verdad? Que el pacto de los derechos civiles y políticos abarca el derecho a la libre determinación de los pueblos. Sobre eso habla un poco los pactos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? No es muy relevante para lo que estamos viendo, pero está en línea con lo que estamos desarrollando. Otras convenciones en el ámbito de la ONU. Dice, diversas otras convenciones fueron suscritas en el marco de las Naciones Unidas, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, contra los tratos crueles, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. O sea, todas convenciones que nacen a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Sobre temas ya más específicos, la mujer, los niños, los ancianos, los refugiados, los presos, o sea, pero todo alineado con los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son los órganos de control? Los órganos de tratados. Los tratados suscritos en el ámbito de las Naciones Unidas dieron origen a diversos órganos de control. O sea, está bien, declaramos, hicimos la declaración, pero ¿cómo vamos a controlar que se cumplan estos derechos que estamos dando a todos los seres humanos por igual? A través de órganos de control
los estados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, ¿verdad? Dice, tiene a su cargo velar por el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Está integrado por 18 expertos. Este comité es distinto a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la citada comisión. Entonces, este consejo es una especie de foro político, ¿verdad? En el que los estados analizan los asuntos relacionados con los derechos humanos. Después están los órganos de tratados u órganos de vigilancia también. Están constituidos por los comités de expertos independientes. Existen 9 tratados principales de derechos humanos. Ante los referidos comités, los estados deben presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales. O sea, lo que quiere decir es que a partir de la Declaración de los Derechos Humanos se van creando órganos en distintas esferas que se encargan de vigilar, de hacer seguimiento, de controlar, de denunciar cualquier irregularidad o cualquier incumplimiento en la garantía de esos derechos fundamentales, ¿verdad? Eso es más lo que dice, no dice nada más. Y ahí hablamos de comité de derechos humanos, órganos, comisiones, o sea, todos son organismos abocados a controlar el cumplimiento de la garantía, ¿verdad? De la aplicación de los derechos humanos. El Consejo de los Derechos Humanos también es un punto del programa. Dice, en el 2006, la Asamblea de la ONU establece el Consejo de Derechos Humanos. Este es un órgano intergubernamental que tiene su sede en Ginebra y sustituye a la Comisión de Derechos Humanos. O sea, el Consejo le sustituye a la Comisión. El Consejo es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y se ocupa de las situaciones que se violen derechos. Me gustaría trabajar acá. Esta gente no hace nada. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los estados, los convenios han establecido mecanismos de protección, dice, a cargo de los referidos órganos de control, ¿verdad? Consistentes en informes periódicos, comunicaciones o quejas interestatales y reclamaciones de particulares. O sea, este Consejo de Derechos Humanos recibe o se retroalimenta de todos los informes periódicos que van enviando los estados o los distintos organismos respecto al cumplimiento o no de los derechos, ¿verdad?, humanos. Ese es el Consejo de los Derechos Humanos. Después le tenemos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿verdad? Eso está en el PPT, ¿verdad? Sí. Del Consejo Juvenil también dicen que se reúnen 10 semanas al año. Sí. Ya. A ver un poco. El Alto Comisionado, lo que quiero ver. Este, ¿verdad? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado, dice, es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas. Función establecida por resolución de la Asamblea en el año 93. Es nombrado por el secretario general con la aprobación de la Asamblea, teniendo en cuenta la rotación geográfica durante el mandato fijo de 4 años renovable por otro periodo. O sea, su mandato es de 4 años y puede ser reelegido por un periodo más. El Alto Comisionado cumple sus actividades sobre base de 3 principios: la cooperación internacional, la promoción y protección de los derechos y la participación de todos los agentes en los programas, en los planes y proyectos, ¿verdad? Sobre esos 3 principios trabaja la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sus funciones incluyen, entre otras prioridades, una mayor participación de los países para garantizar las normas internacionales. La oficina del Alto Comisionado, con sede en Ginebra, trabaja con los gobiernos, los parlamentos, los tribunales, las instituciones nacionales, la sociedad civil y las
organizaciones regionales e internacionales y el sistema de las Naciones Unidas con el objetivo de desarrollar y fortalecer la capacidad, en especial a nivel nacional, para la protección de los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales. O sea, este alto comisionado es como una especie de brazo que se ocupa de atender todos los organismos en todos los países y todas las organizaciones que tengan que ver con derechos humanos. Dicho en otras palabras. Hablando del examen periódico universal, hay un examen que consiste en una revisión de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, del cumplimiento de las obligaciones y compromisos en el ámbito de derechos humanos. O sea, Paraguay tiene un examen que tiene que pasar. Está a cargo del Consejo de Derechos Humanos y se realiza cada 4 años. El EPU se llama. Es un mecanismo que complementa la labor de los órganos establecidos en virtud de los tratados. Los estados presentan un informe ante el Consejo sobre las acciones adoptadas en esta materia. En esto creo que nosotros fallamos en el tema de la cárcel para los adolescentes, que después vino una demanda contra el Estado paraguayo con el tema del Panchito López. El proceso fue creado por la Asamblea General en marzo del 2006, no existiendo hasta la fecha otro mecanismo universal de este tipo. La resolución reza: el Consejo, entre otros, realizará un examen periódico universal basado en información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento de cada estado de sus compromisos en materia de derechos humanos. O sea, es un examen que rinden los estados para cada 4 años para ver si están alineados con los requerimientos o con los acuerdos o los tratados que suscribieron en materia de derechos humanos. Que se cumpla con lo que se estableció en el tratado. Eso nomás. No hay mucha historia ahí. ¿Cuáles son los sistemas regionales? Vamos a ver si hay algo. No. Ahí está el EPU. No hay nada en el PT sobre él. ¿Cuáles son los sistemas regionales? Los sistemas de promoción y protección de los derechos humanos, resultado de convenciones y del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, han tenido en el ámbito regional importantes avances. Y los mecanismos de control han demostrado una eficacia que muchas veces ha sobrepasado a los instituidos en el sistema universal. Ellos son, ¿cuáles son los sistemas? El africano, el europeo y el interamericano. 3 sistemas. El africano es la Carta Africana de Derechos Humanos. Cuenta con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, integrada por 11 personalidades africanas con funciones a título personal. Ese es el sistema africano. Utiliza los 3 mecanismos tradicionales para el control y protección: informes periódicos, denuncias interestatales e individuales. También cuenta con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿verdad? Así se compone el sistema africano, ¿verdad? Hay una comisión, utiliza mecanismos para el control y también cuenta con una Corte Africana de Derechos Humanos. Comisión, corte son parte del sistema africano, ¿verdad? Sí, tiene una comisión y tiene una corte. El sistema europeo se inició con la Convención Europea en el año 1950, el Pacto de Roma. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos establece los siguientes órganos: la Secretaría General, el Comité de Ministros, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea para la Protección de los Derechos Humanos. Entonces,
Cuando hablamos del sistema, hay tres sistemas: africano, europeo e interamericano. El africano tenía una comisión y una corte africana. El europeo tiene una secretaría general, comité de ministros, la comisión de derechos humanos y la corte para la protección de los derechos humanos. Son los órganos del sistema europeo. Y el sistema interamericano dice: el sistema interamericano, los más remotos antecedentes pueden encontrarse en Virginia, 1776. La promoción y protección de los derechos humanos en países americanos se inició con la Declaración Americana en 1948. Dicha declaración, suscrita en mayo de ese año, que precedió a la Declaración Universal, proclama una lista de 27 derechos humanos y 10 obligaciones. Pero lo que queremos saber es el sistema, cómo está compuesto. Los órganos establecidos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así está establecido el sistema interamericano: la Corte y la Comisión. ¿Está bien? La Corte y la Comisión. Sí, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Mucho más sencillo. Entonces, repasando, cuando hablamos de sistemas regionales, tenemos tres: el africano, el europeo y el interamericano. El africano tiene una comisión y una corte. El europeo tiene una secretaría, un comité, una comisión de derechos y una corte. Y el interamericano tiene una comisión interamericana y una corte interamericana de derechos humanos. Eso en cuanto a los sistemas regionales de derechos humanos. Buenos Aires. Hablando del sistema interamericano, la comisión está compuesta por 7 miembros que ejercen función a título personal. Tiene su sede en Washington, eso es importante mencionar. Comisión Interamericana, 7 miembros con sede en Washington. La Corte tiene su sede en Costa Rica. 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, que son independientes, son los que componen la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es importante. En la comisión, entonces, dije que está compuesta por 7 miembros y la Corte también está compuesta por 7 miembros. Eso respecto al sistema interamericano. Ok. Eso me parece que es lo resaltante en esta unidad. Bueno, con eso terminamos esta unidad 15. 16. No sé qué unidad es esta. Ok. No sé si me estará siguiendo ya alguien.